Buenas tardes. Le damos gracias a Dios por este día, por el don de la vida y por la oportunidad de compartir nuestra fe. Y le voy a pedir al Señor su santa palabra para que vivamos este momento de reflexión en lo que es el laico fiel. Y voy a leerles de la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 1, y dice: exhortación a la perseverancia y la alegría. Por tanto, hermanos míos, muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona, permaneced así, queridísimos míos, firmes en el Señor. Suplico a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, fiel compañero, que ayudes a estas, que trabajaron conmigo por el Evangelio con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca, no os preocupéis por nada. Al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable, todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, tenedlo en estima. Lo que aprendisteis y recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Nosotros conocemos la palabra laico y de repente tenemos ideas, y también descubrimos que somos laicos y que la Iglesia nos ha llamado a ser laicos porque esa es nuestra condición, nuestro estado. Y en ese estado laical en que el Señor nos ha llamado, pues nosotros en un momento dado tenemos la responsabilidad de verdaderamente descubrir qué quiere decir eso. Es como hay personas que se casan y no descubren que son esposos hasta que se les muere la esposa. Y hay personas que son hijos y no descubren que tenían una madre que los amaba hasta que no la entierran. Y hay muchísimas situaciones en la vida en las cuales no las descubrimos cuando teníamos que descubrirlas, sino cuando ya no hay remedio, y ya cuando las descubrimos no podemos hacer nada porque perdimos la oportunidad de vivirlo. Pues precisamente una reflexión como esta es una oportunidad que Dios nos da para descubrir lo que somos mientras que lo somos, y así podemos actuar sobre lo que somos en lo que Dios nos confió. Y es muy importante descubrir nuestro estado mientras lo estamos viviendo. Por eso, en muchas enseñanzas de San Pablo, él enfatiza el hecho de que nosotros debemos vivir la realidad en este momento, a nosotros que estamos todavía en el día que se llama de hoy, que es esta vida que aún está despierta para nosotros antes de que se cierre. Y sabemos que viene otro estado, que es el del Espíritu, que es nuestro estado final, la realización de nuestro existir. Por eso Jesús le decía a Nicodemo que teníamos que nacer otra vez del Espíritu, y Nicodemo no entendía en ese momento. Pero nosotros sí entendemos, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Por eso la condición nuestra laical nos llama a nosotros a ser laicos, pero laicos de verdad.
¿Y qué es un laico de verdad? Si yo me localizo dentro de lo que soy, como es la Iglesia Católica, y soy católico, soy un hijo de Dios escogido para una misión que pertenece a la Iglesia, y la Iglesia pertenece a Dios, y Dios se manifiesta a través de ella a los hombres y hace visible y tangible lo invisible y lo intangible. Como decía el Padre en su charla de hoy sobre este templo, que este templo es un edificio, pero está haciendo visible y tangible lo que es invisible y tangible e intangible. Por eso, hoy que somos nosotros, los hijos de Dios que estamos en este templo, estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo visible lo invisible. O sea, a través de nosotros, Dios se hace visible. Por eso la palabra de Dios dice: si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo podrás amarme a mí a quien no ves? Entonces, el papel del laico es hacer a Dios visible entre los hombres. Es nuestra primera responsabilidad. Yo no me gano nada con casarme y tener una esposa e hijos. Yo no me gano nada con irme al sacerdocio y convertirme en sacerdote. Yo no me gano nada con irme a un convento y convertirme en monja. Si yo no tengo dentro de mi conciencia de que lo que voy a hacer es que voy a hacer visible lo invisible, o sea, que a través de mí se va a hacer presente Dios, entonces yo no soy un laico, ni soy sacerdote, ni soy monja, ni soy nada, porque a través de mí no se está manifestando la gracia. El laico en particular es un miembro de la Iglesia. Cada jerarquía de la Iglesia tiene una labor específica, y no es que ninguna sea más importante que la otra, sino que cada una cubre una dimensión diferente. Uno diría que lo más importante del mundo es el sacerdocio sacramental, que hace posible que Jesús se presente en nosotros en esas especies del pan y del vino que se convierten en su carne y en su sangre. Entonces diríamos, sí, jerárquicamente es lo más grande, lo más importante en nuestra iglesia militante, la iglesia terrenal. Pero resulta que si no hubiese a quien servirle esa hostia y quien se la pudiera consumir, y que no estuviera el rebaño de Dios para alimentarla, entonces ¿qué se haría con ella? Nosotros somos esas ovejas del rebaño de Dios, y por nosotros vino el Señor, por Él se encarnó por nosotros, y cuando Él nos ungió con su Espíritu, nos ungió para que nuestra unción haga permanente su presencia entre los hombres, o sea, que nos hizo Cristos a nosotros también. Y esto tenemos que vivirlo a esa altura y a esa conciencia de que el Señor nos ungió con su Espíritu para que por medio de su Espíritu nosotros que hemos sido creados a semejanza de Él, vivamos esa semejanza. Y obviamente que en nuestro corazón siempre existirá la tristeza de nuestras limitaciones. ¿Cuántas veces nos hemos quedado cortos de amar lo suficiente a alguien que quisiéramos haber amado más? ¿Cuántas veces no hubiéramos querido hacer las cosas diferente y no las hicimos? ¿Y cuántas veces no hemos querido nosotros superarnos en muchos aspectos de nuestra vida y no lo hemos logrado? Pero el corazón siempre lo ha anhelado, el corazón siempre lo ha buscado, y eso nos hace hijos que anhelan la perfección del Padre, que imitan al Padre, y el Padre sabe que los hijos pues son hijos y están buscando alcanzarlo, pero que si Él no los complementa, no se pueden completar para alcanzarlo. O sea que el Padre nos lleva al Hijo para que aprendamos a ser hijos y así podamos ser como el Padre, y eso es lo que nos pide Jesús. Él dice, tienen que ser perfectos y santos como mi Padre. Pero para poder lograr hacer eso, tenemos que acercarnos al Hijo, imitar al Hijo y permitir que el Hijo nos complete para que podamos llegar al Padre completos como Él es completo. Y esto todo parece que fuera como un trabalenguas, pero no lo es, porque la realidad es que nosotros tenemos una misión. Y la misión del laico es ser laico. ¿Y qué es ser laico? Ser la imagen de Dios entre los hombres. Por eso, la tarea que yo desempeño es irrelevante comparada con el espíritu que debe llevar mi corazón. Porque la tarea que yo desempeño, si no lleva ese espíritu, ¿de qué servirá? Será una tarea vacía. ¿Y cuántas veces no nos encontramos esos vacíos en la iglesia? Tanto en el laico que tiene liderazgo en la iglesia,
y que no lleva el Espíritu de Dios y nos produce tanta tristeza por el vacío que lleva y que nos proyecta, que nos entristece. A veces nos pasa con el sacerdote que no es fiel y que no lleva el Espíritu de Dios y nos entristece. Y a veces nos pasa con la monja, a veces nos pasa con cada uno de nosotros. Y eso pues no es para que nosotros vayamos en contra de aquellos que nos dejan esos vacíos, porque precisamente el amor que Dios nos llama a darnos es a que tengamos caridad y compasión con el prójimo, y especialmente aquellos que, teniendo la responsabilidad de estar llenos de Dios, no lo están. Pues es que por eso es que debemos tener todavía más amor y más consideración, porque son los que fueron llamados a hacer algo que no están haciendo. Es igual que cuando encuentran a un policía corrupto. De repente uno se beneficia en un momento de problemas, pero uno sabe que está corrompiendo toda la nación, porque si esa corrupción continúa, pues la nación nunca progresará. Y sabemos que en la iglesia, cuando encontramos ese tipo de corrupción espiritual, nos damos cuenta que muchas almas se corromperán también y le hará daño a toda la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos la conciencia de quién es un laico y qué es el papel que lleva el laico, nos despertamos a una realidad que tiene que permanecer con nosotros 24 horas al día. Yo no soy laico solamente en funciones de iglesia. Yo no soy laico solamente en funciones de declarar mi fe en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Yo soy laico es cuando mi corazón está completamente definido de que ser iglesia y ser de Dios es permanecer en Él con mis actos, con mis intenciones, con todos mis sentidos, instintos y razón, con el palpitar de mi corazón. Eso es ser laico. Laico es estar integrado como piedra viva de este templo. Nosotros vemos que para que esa piedra que está ahí sea piedra de este templo, tiene que estar unida a las otras, y de lo contrario tendríamos un roto ahí por donde entra el viento y el agua. Y esa roca que debía estar ahí no está, y produjo un roto, y por ahí se entran cosas cuando no debía ser. Para yo poder ser roca de este templo, tengo que estar unido a las demás, para que así complemente esa pared, ese edificio. Y cuando yo me pongo la mano en el corazón y me localizo en la iglesia y pienso qué es lo que yo hago en la iglesia, y si yo soy iglesia 24 horas al día, de repente puedo encontrarme con lagunas en medio de esa integridad, y me doy cuenta que no estoy 100% integrado a la vida de Dios en mi vida no está integrado a esa vida de Dios que es la realidad espiritual permanente. Pues con esto no quiero decir que vamos a pretender de que somos perfectos y santos, cuando ese camino lo tenemos que recorrer hasta el final, y esa corona no la recibiremos hasta que aparezcamos ante el tribunal del Señor, y eso, si alcanzamos esa corona por nuestros esfuerzos, sacrificios, por nuestra fe, por nuestra entrega a Dios. Pero si lográramos eso, de todas maneras, lo vamos logrando poco a poco, y por eso cuando yo digo de que seamos laicos fieles 24 horas al día, no estoy aspirando a que cada uno por esa razón va a pensar que ya se santificó por hacer eso, o que no sabe cómo hacer eso, porque cuando se dice debemos vivir en oración permanente, la mayoría de la gente se pregunta, ¿me voy a agotar? ¿Cómo hago para estar orando todo el día? Porque lo único que conocen como oración es la recitación o la salmodia, no conocen nada más. Y resulta que la oración es tener el corazón compenetrado en Dios todo el día. Ustedes saben que un esposo que es bueno y que es fiel, donde quiera que esté, por lejos que esté de su esposa y de su familia, en su corazón permanentemente está su esposa, permanentemente. Y la esposa que es fiel, donde quiera que esté, permanentemente en ella está su esposo, hasta el punto que si está de viaje, ve una vitrina y dice, si mi esposo estuviera conmigo, estaríamos comiendo esto. Si estuviera esto, estuviera comprando aquello. Qué bueno que estuviera conmigo en este puente. Qué bueno que estuviera conmigo en esta iglesia. Y es porque vive en él y él vive en ella, y quieren compartir todo, aunque no estén juntos. Pues miren, Dios nos llama a vivir ese matrimonio con Él de la misma forma. Nosotros debemos tener a Dios en nuestro corazón,
hasta el punto que sepamos de que donde estemos, en el puente, en la iglesia, comiendo, durmiendo, estamos con Él, porque Él es nuestra más grande compañía. Además de que sabemos de que no tenemos que invitarlo, porque Él es omnipresente, Él está ahí, tenemos simplemente que reconocerlo dentro de nosotros. Es como cuántas veces no tenemos nosotros una relación con alguien que es nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro esposo, nuestra esposa, un amigo, y nosotros en un momento dado tenemos que reconocer esa amistad, reconocer todo eso que esa persona provee en nuestra vida, para poder apreciarlo y para poder comunicar ese reconocerlo. No hay cosa más linda en una amistad que cuando el otro le hace saber a uno que reconoce lo que uno significa para esa persona en su vida. Eso es una gracia maravillosa, y uno se siente amado, se siente apreciado, se siente que tiene comunión con alguien, y esa es la presencia de Dios en nuestra vida. Pues el papel del laico es precisamente vivir esa realidad espiritual en una forma tan amplia, tan rica, de que todos puedan encontrar en uno a ese Dios vivo que se manifiesta a través de cosas tan sencillas y tan humanas como decir buenas tardes, pero decirlo con amor, decirlo desde el corazón, y no simplemente un buenas tardes vacío. ¿Cuántas veces hay personas extrañas en la calle que nos alegran la vida? Hay momentos difíciles en que estamos a veces tan solos por muchas razones, y extraños nos alientan, personas que ni siquiera volveremos a ver nunca, y con solo pasar en la forma que viven su vida, en la forma que comunican su amor, nos llenan a nosotros en un instante. Y esos son laicos de verdad, porque obviamente que estamos hablando de un laicado cristiano, católico, que está dentro de la iglesia, y estamos hablando de personas que han sido ungidas para una misión, y esta misión laical es ser mensajeros de Cristo. Esa es nuestra misión. La misión mía no es simplemente presentarme para honrar mi apellido, ni presentarme para honrar mi raza, ni presentarme para honrar los títulos universitarios, ni presentarme para honrar mi pasado y mis éxitos o mis fracasos, sino que la misión nuestra es presentarnos para honrar a Dios y presentar a Dios en nuestra vida. Es lo único que queda, porque realmente, ¿en qué consiste llevarle a Dios a la gente? Consiste en ser sinceros, en presentar nuestra humanidad tal y como es, y no tal y como la imaginamos, o como la soñamos, o como creemos que es. Ustedes han visto lo incómodo que es cuando una persona le dice a uno: yo soy muy sincero, yo siempre digo la verdad, yo siempre cuento las cosas como son. ¿A ustedes no les parece que eso incomoda muchísimo? Porque eso es pretencioso, porque no hay necesidad de decirlo, porque esas cosas no se dicen. Es como cuando alguien llega y le dice: ¿sabes qué? Quiero que tengas la seguridad de que yo soy una persona honesta, honrada. ¿Para qué me lo va a decir? Yo no necesito saber eso. Si lo importante es que esa verdad la viva, que sea una realidad. Yo no necesito decirle. Se imagina que yo conozco una niña de 15 años y me diga: hola, ¿cómo estás? Me llamo Lucy, soy virgen. No necesito saber eso. Lucy no tiene que contarme que es virgen. Eso no. Esa virginidad se vive, esa virginidad se defiende, esa virginidad se honra, esa virginidad ni se piensa. Yo no debo pensar que soy honrado, yo debo ser honrado. Ya un esposo no debe pensar que es fiel, sino que es tan fiel que no se acuerda que es fiel. Lo que hablaba yo del pescado, el pescado está en el agua y no sabe que está en el agua. Por eso, las virtudes, ¿qué son? Las virtudes es algo que vive en nosotros, que es natural en el Espíritu de Dios. Eso es. Pero Dios en nuestros corazones se quiere glorificar, enseñándonos con detalles la forma en que debemos vivir nuestra vida. ¿Y cómo nos enseña? Con palabras muy sencillas, en la forma más simple, más elemental, porque si no, primero no entendemos, segundo, no vamos a saber qué hacer y cómo ejecutarlo, porque así somos nosotros. Ustedes han visto que a veces lee uno las instrucciones de cualquier aparato electrónico, por decir algo, un radio, y se lee el manual, y entonces dice:
quiten el papel a la caja, abra tal parte. Entonces uno siente como si le estuvieran hablando a un retardado, pero la realidad es que las instrucciones cuando se dan, se tienen que dar así. Porque si no, el ser humano parece que no entendiera, aunque parece que se las sabe todas. Pero ¿qué sucede? Que Dios sabe quiénes somos nosotros. Y por eso, para que nos dé la luz de lo que es el verdadero laicado, de lo que es un laico, nos tiene que dar la siguiente luz. Normalmente, el laico que encontramos en la iglesia hoy es un laico acusador. Se la pasa de iglesia en iglesia buscando los defectos al cura, a todas las personas de la parroquia, o se la pasa de comunidad en comunidad acusando a las personas de la comunidad porque nunca encuentran nada suficientemente bueno para ellos, porque no vinieron a servir sino a destruir. Y eso, las parroquias a veces están llenas de gente así, las comunidades, los movimientos en la iglesia. Encontramos una cantidad de laicos que son zánganos, que vienen solo a juzgar, a criticar, a perseguir, a dañar las cosas. Pero Dios quiere que seamos los laicos que construyen, que edifican. Esos son los laicos que verdaderamente traen este edificio de la espiritualidad de la iglesia. Un laico fiel es aquel que descubre en su corazón la vida en Cristo, o sea, se vuelve un Cristo y sabe que su única misión en la vida es asegurarse de que Cristo está presente en todo, para que los demás lo puedan ver, para que los demás puedan descubrir quién es Cristo. Porque precisamente el llamado del apóstol, el llamado del discípulo, el llamado de lo que es el laico es a que se llene de Cristo en toda su vida, en todas las cosas, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, porque de lo contrario no llenaríamos el papel que fuimos llamados a llenar. Yo que me gano con actuar bien solamente en los lugares donde todo actúa bien. O sea, yo no actúo bien donde las cosas no están bien, porque supuestamente yo vine a actuar tan solo con lo que funciona. Eso no es un laico, ese es un oportunista. Porque cuando yo soy laico de verdad, yo vengo a construir y no a ser construido, sino a construir. Porque yo, cuando salgo en mi misión, tengo que haber comenzado ya mi edificio. Tengo que haber comenzado a prender los ladrillos de mi espiritualidad para poder ir donde otros a enseñarles a construir. Por eso, si yo quiero ir a una aldea, ayudarle a la gente que no tiene con qué comer, el mejor regalo que les puedo enseñar es ¿qué? Enseñarles a pescar, enseñarles a cazar, enseñarles a descubrir las frutas que los alimentan, para que les enseñe cómo comer por sí mismos, cómo defenderse. ¿Ustedes creen que si yo simplemente les llevo un mercado para que se alimenten, qué pasa cuando se acaba el mercado? Siguen con hambre, porque no saben cómo encontrar la comida, y yo no todas las veces voy a estar allí para llevarles un mercado. Entonces, ¿cuál es la misión del laico? Tenemos que enseñarle a los que no tienen que comer, tenemos que enseñarles a pescar, tenemos que enseñarles dónde consiguen su comida. Y estoy hablando desde el espíritu. Estoy hablando de que cuando yo me presento donde me presente, y me presento como tal, el laico fiel, yo tengo que presentarme como aquel que ya ha comenzado a construirse en el espíritu y que va a presentar esa edificación ante los demás para inspirarlos y enseñarlos cómo pegar esos ladrillos y cómo comenzar ese edificio, porque no hay alma que pueda tener paz si no se está construyendo en Dios. ¿Usted quiere ver un alma atormentada, un alma atrofiada, un alma triste y confundida, un alma que no ha empezado a edificar, un alma que todavía no ha empezado a subirse hacia Dios? Ustedes saben que nosotros nacimos en este destierro, pero el alma anhela a Dios, quiere a Dios, lo necesita a Dios. Por eso el diablo es tan pronto a darnos la opción, la alternativa de Dios falsa, y nos da la magia y nos da tantas cosas, el culto a las cosas materiales, para así pretender reemplazarnos el hambre que tenemos de Dios, porque Dios nos creó acá, pero nos llamó en su espíritu, y el alma anhela ese espíritu que la creó y el espíritu que la llamó. Y por eso
¿Cómo podemos nosotros empezar a satisfacer esa sed que está dentro de nosotros, esa sed de Dios? Únicamente cuando comenzamos a edificarnos hacia Él y nos damos cuenta que nos estamos elevando hacia Él y nace la esperanza en nuestro corazón. ¿Cómo se siente cuando se está edificando? Únicamente cuando empezamos a amar, a perdonar, a tener paciencia, compasión, perseverancia, caridad, ese espíritu generoso que no está buscándole la caída a todo el mundo todo el tiempo y juzgando con los dedos puestos en los demás, sino que es un espíritu que ya comenzó a entender que la única forma de construir, para construir, se tiene que aceptar el esfuerzo que hay que hacer para construir, porque es un sacrificio. Todos nosotros tenemos que sacrificarnos entregando todas las cosas que tanto amamos, que tenemos que desprendernos de ellas para poder edificarnos. Ustedes saben que nadie puede edificar nada en medio de la pereza, del desengaño. Tenemos que edificar las cosas es con el entusiasmo, con la esperanza, con ese ánimo que tenemos de encontrar algo tan grande como es Dios en nuestra vida y alcanzarlo en su plenitud al final de la vida, cuando hagamos este paso tan grande que es saltar a ese abismo de Dios, cuando el alma se desprende de esta carne y anhela unirse con Dios. Pero esta presentación que Dios nos hace de la iglesia, cuando nos llama a ser laicos de la iglesia, laicos fieles, es la presentación del hombre que se une al Espíritu de Dios y se entrega completamente como instrumento para que Dios haga la obra. Pero no es un hombre que pretende hacer esa obra simplemente buscando cómo es que los demás la están haciendo. Pues mire, el ejemplo que nosotros damos inspira a los demás. Pero para que nosotros comenzamos a dar ejemplo, tenemos que primero tener esa experiencia personal con Dios dentro de nuestro corazón. Cuando decidimos verdadera, sinceramente, construirnos en Él. ¿Cómo podemos explicarnos qué es lo que hay que hacer para comenzar? De la única manera que yo puedo descubrir si he comenzado a ser un laico fiel es cuando yo puedo estar en este templo, sentado acá en este momento, constantemente consciente de que aquí está Dios. No solamente en este sagrario, sino en la silla donde estoy sentado. No solamente en la silla donde estoy sentado, sino en mi corazón. Y no solamente en mi corazón, sino en el corazón de los demás. Y en estos candelabros, y en estas ventanas, y en toda parte. Y tener esa conciencia. Esa conciencia es como lo que decía yo del esposo y la esposa. Si la esposa está en Roma y el esposo está acá, y la esposa es fiel, pues el esposo está en Roma con la esposa, porque la esposa lo lleva en su corazón. Y allá donde está la esposa, está el esposo, aunque la distancia sea enorme, porque ese amor está unido y nunca se separa. Por eso, si yo quiero ser un laico fiel, Dios tiene que estar permanente en mi corazón, así esté en Roma o en Jerusalén, porque Dios permanece en mí, porque en mí permanece la fidelidad y permanece esa relación incondicional con un creador que es el todo para mí. Esto lo tengo que tener muy claro, porque ¿qué me gano yo con ser un laico tan activo en la iglesia cuando yo vengo a actuar para mí mismo? Cuando vengo a actuar para complacerme yo, animarme yo y sentirme acompañado yo. Porque es que hay algo muy delicado en la relación del laico con la iglesia. Hay laicos de laicos. Hay laicos que vienen a la iglesia porque les gusta la vida en la iglesia, les gusta ayudar al Padre, les gusta la vida pastoral y les interesan las misiones y les interesa vivir experiencias de Dios. Pero todo eso, si no se tiene en el corazón, esa compenetración con el Espíritu de Dios en el cual hago lo que hago porque es que lo hago por el amor a Dios, no por nada más. Y al amar a Dios amo a todo el prójimo, porque si yo aprendo a amar al divino amor, entonces tengo amor verdadero en mi corazón y puedo amar a los demás y ni siquiera tengo que pensarlo, porque el amor en mí, que es innato ya por tener a Dios en mi corazón todo el tiempo, por sí mismo ama. Ustedes saben que la gente que es generosa, la gente que es caritativa, no sabe que es generosa y caritativa. Y la gente que pretende ser generosa y caritativa siempre está contando todo lo que da y además reclama cuando no le pagan lo suficiente por lo que dio, porque nunca dio por dar, sino que dio porque se estaba
glorificando a sí mismo. Pero precisamente todo este activismo que es tan común en los laicos en la iglesia, generalmente es un activismo interesado. Vienen a acompañarse de la iglesia, a divertirse en la iglesia, a entretenerse en la iglesia. Y la iglesia se convierte en un club más, en un entretenimiento más, en una estación más de la rutina diaria, de la vida natural. Y estos son los que traen tanta confusión a la iglesia, tanta división, porque vienen a hacer lo mismo que hacen en sus clubes sociales o en su familia o en la calle, a dividir a los demás, a calumniar a los demás, a perseguir a los demás, a acusar a los demás. Y precisamente es el espíritu del mal el que compenetra profundamente esa comunión que tiene ese laico que no está compenetrado en Dios, sino que se compenetra en su egoísmo. Y ahí el llamado que nos hace el Señor como laicos fieles es a entender de que todo lo que yo voy a hacer como laico lo tengo que hacer única y exclusivamente porque yo entiendo la misión que Dios me confió, porque yo sé qué es lo que Dios quiere de mí, y lo que Dios quiere de mí es esa sencillez en la acción. Yo no puedo hacer un gran alarde de lo que yo he decidido en mi vida. No puedo hacer todo un espectáculo de las cosas que hago. Yo no puedo estar aquí trabajando 10 horas en esta parroquia y luego irme a hacer 20 visitas para contarle a todas las 10 horas que estuve acá. Eso no vale nada. No se trata de ese protagonismo. Precisamente lo que decía antes, el que ama de verdad, el que tiene verdadera caridad, ni siquiera sabe cuánto ama ni cuánta caridad tiene, porque nunca lo ha contado, porque no lo tiene en cuenta, porque todo lo que da, lo da incondicionalmente. Y es muy importante entender ese sentido de la fidelidad. Qué triste que es llegar a una parroquia y encontrar tanto parroquiano que parece que estuviera uno en un parque de la calle, porque están portándose peor que en la calle. Hay más chismes y más cosas horribles de pronto dentro de una parroquia que en la misma calle. Y esto es una decepción para muchos. Pero todos podemos remediar eso, porque sin importar qué están haciendo en la parroquia, usted se sorprenderá de lo poderoso que es la oración. La oración es un poder inmenso. Cuando usted llegue a una parroquia o a una comunidad de la iglesia o donde quiera que usted esté y encuentre el mal en abundancia, usted lo único que tiene que hacer, en vez de juzgar, perseguir o asociarse a ese mal, es ponerse a orar y a implorarle a Dios que cambie esa gente, que los convierta. Y pasan dos cosas nada más: o se van o se convierten, pero las cosas cambiarán. Y eso es lo importante. Lo importante es no ponerse a criticar, a juzgar y a perseguir y a quién sabe qué desear, qué cosas, sino que lo importante es transformar nuestra vida con la verdadera intención, que es la intención de buscar el bien en todo momento. Y qué difícil que es descubrir la misión nuestra en la iglesia, porque si yo me consagro como sacerdote, como monja, como monje, como misionero, como laico, que es familia, un matrimonio de la iglesia y personas que se entregan a Dios de una forma u otra, pues aparentemente encontré mi vocación. Pero ¿cuántas veces no encuentro una monja de clausura, como me toca a mí a veces, y cuando la monja habla conmigo a solas me dice: ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Y yo digo, pero madre, si usted está en este convento y usted es una monja clausura, ¿qué más cree usted que quiere de usted? Ya le dio lo que él quiere, se consagró a él, le entregó su vida, hizo 3 votos, a veces hasta 4 hacen. Ya, eso es lo que Dios quiere de usted. ¿Por qué sigue buscando? ¿Qué le pasa? Hay veces que encuentra una señora casada con hijos y de pronto y con su esposo le dice a uno: yo no sé qué será lo que el Señor quiere de mí. Dice uno: ay, Dios mío, más vale que no siga buscando, porque entonces va a abandonar la familia. Lo que Dios quiere de usted, lo que tiene al lado, ahí esos hijos, ese esposo, esa familia, eso es lo que quiere. El día que termine con eso, a lo mejor le da una tarea nueva, pero por ahora eso es lo que tiene. Así que el tiempo que le sobre, pues si quiere, repártalo en otras formas de la iglesia, pero por ahora eso es lo que tiene. Y esto tenemos que tenerlo claro. Si yo soy misionero y hago lo que hago,
y vivo pensando todo el día qué será lo que Dios quiere de mí, voy a ser un misionero muy mediocre, porque yo no voy a estar donde estoy haciendo lo que voy a hacer, porque pienso que el Señor tiene otro plan para mí. Entonces es importante entender que la fidelidad viene con esa sencillez y humildad, donde yo me voy con lo que tengo y no con lo que quiero tener. Y ahí es donde viene ese corazón abandonado en Dios. ¿Por qué razón el envidioso siempre lo está mirando a uno para ver cómo lo destruye? Porque no lo quiere a uno, entonces todo lo que uno hace está mal hecho, o se lo robó, alguna cosa pasó, o quién sabe qué estará planeando para hacer algo malo. Pero la persona que ama y que tiene dentro de su corazón esa fidelidad, ¿qué es lo que desea cuando mira a los demás? Desea que los demás encuentren a Dios, que los demás vivan en paz, que tengan gozo en su corazón, que sean instrumentos de Dios para que ayuden a muchas más personas. Eso es lo que piensa una persona que no es envidiosa, que no es egoísta. Y yo siempre le digo a la gente, ¿usted quiere saber cuán fiel es usted? Piense, cuando ve a los demás triunfar, ¿a usted le duele que los demás triunfen o le alegra? Porque es tan sencillo como eso. Si yo soy fiel y soy un laico fiel, entonces lo primero que hago es alegrarme con los triunfos de mi parroquia. Me gusta mi párroco, sí que me gusta, pero lo apoyo en todo lo que hace. O cuando mi párroco hace algo mal hecho, lo voy a perseguir y a calumniar, simplemente porque yo soy el juez que mi párroco tiene al frente, porque lo que estoy buscando yo es mi satisfacción personal. Y cuando yo busco mi satisfacción personal, nada tengo de fiel. No hay ni un hueso fiel en mi corazón, porque estoy buscando simplemente la caída de los demás y exijo a los demás cosas que yo mismo no estoy haciendo. Ustedes saben que siempre ese es el caso del chismoso. Cuando usted se encuentra con un chismoso, ese siempre está criticando a los demás las cosas que ni siquiera ha comenzado a perfeccionar ni a hacer. Y ahí está la muestra de con quién estamos hablando. Por eso hoy tenemos una iglesia nosotros enfrentada a un mundo cambiante permanentemente, un mundo que cambia a una velocidad increíble. Eso sin meterle a esto todos los argumentos que hay de globalización, de sincretismo, esta inculturización de todos estos seres humanos que se han como mezclado en una forma totalmente inevitable y que cada día va a ser más íntima esa mezcla. Y nosotros nos buscamos dentro de esa mezcla la identidad que necesitamos tener para ser hijos de Dios y mantenernos íntegros en la relación que tenemos con Él sin perdernos en esta mezcla. Por eso, todo lo que el mundo nos invita a vivir hoy, cuando no está con Dios, es exactamente el veneno que el demonio propone siempre, que es todos unidos en una sola cosa, sin importar nuestra individualidad y sin importar la misión que Dios nos dio particular a cada uno. Esos son lo que se conoce como la nueva era, los movimientos de la nueva era, que es fundir todo en una sola cosa. Y de eso hacer desastres, porque nosotros no somos una sola cosa, somos un solo cuerpo en Dios, pero cada uno tenemos una misión. Y no podemos pensar que hay una sola misión para toda la humanidad. No, cada uno tenemos una obligación. ¿Por qué el Señor escogió 12 tribus y simplemente no hizo más que eso? ¿Y por qué razón una de esas tribus era la única que podía hacer oficios sacerdotales? ¿Y por qué razón cuando Jesús se encarnó y nos dio su espíritu, hay millones y billones de personas que no lo reciben y se mueren sin recibirlo? ¿Por qué razón? Porque en Dios hay un orden y Dios es el que distribuye estas gracias y a todos por igual les dará la oportunidad de la salvación, sin importar qué les dio, pero a cada uno se les llamará en lo que les dio. Y precisamente cuando hablamos del laico fiel, estamos hablando de lo que Dios nos dio a nosotros como laicos. ¿Y qué fue lo que nos dio Dios a nosotros como laicos? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es Dios vivo entre nosotros para alimentar la humanidad entera, no solo a nosotros. Entonces, como laicos fieles, ¿qué hacemos? Ser iglesia viva. Eso es. ¿Y ser iglesia viva qué es? Yo vivir como un cristiano todo el tiempo, y cuando no lo viva, que me arrepienta, que me avergüence y que lo pueda confesar hasta desde los balcones, para que yo pueda integrarme dentro de mi imperfección
y dejar que Dios se glorifique en ella, dándome la oportunidad de superar poco a poco todos los abismos que hay en mi corazón, que son inevitables, porque es nuestra naturaleza caída. Pero no por eso vamos a desmayar. Sabemos que cuántas cosas malas suceden en nuestra vida por decisiones malas que tomamos, por palabras que salen de nuestra boca, por pasiones que hierven en nuestra sangre, y cuántas otras cosas salen mal en nuestra vida. Y cuando nosotros aprendemos a vivir la vida tal y como es y asumir las consecuencias de nuestros actos, comenzamos a entender cuál es la fidelidad. Un laico fiel no es el que se puede parar acá a enorgullecerse de las maravillas que ha hecho y todo lo que ha superado. Un laico fiel es aquel que presenta su humanidad desnuda tal y como es y que le puede decir a usted: yo soy tan miserable como usted y tengo tantos peligros de traicionar a Dios como los que tiene usted, y sé que nunca me las puedo dar de seguro porque el diablo me puede tumbar en cualquier esquina y yo tengo que luchar todos los días por mi conversión. Pero yo quiero ser un laico fiel y quiero servir a la iglesia de verdad. No quiero ser un mediocre. Quiero que la iglesia se refleje en mis actos, en mi vida, en todo lo que yo hago. Y en esa forma ya yo me puedo relacionar con una persona así. Porque si a mí me parece Superman acá hablarme de las maravillas que ha hecho y las maravillas que pretende conquistar, en un momento dado me puedo hasta intimidar y decir: pues yo eso tal vez no lo voy a lograr nunca. Esta persona se ve que es privilegiada, por algo lo logró. Eso no se hizo para mí. Eso pasa mucho cuando nosotros en un momento dado no tenemos discernimiento de espíritus y no nos damos cuenta quién es la persona soberbia y orgullosa. Muchas veces en la iglesia nos encontramos con hermosos discursos, pero al final de cuentas salimos desacomplejados, porque pensamos de que qué discurso tan hermoso, qué persona tan versada, tan inteligente, tan educada, tan formada, tan conocedora de Dios. Pobre de mí, tan maleducado, tan desconocedor de Dios, y que no sé absolutamente nada todavía. Me tengo que comprar los 20 libros que este hombre escribió, a ver si de repente trato de alcanzarlo, aunque sea de repente. Eso no nos dio nada, porque realmente los discursos que vienen del Espíritu Santo son aquellos que nos relacionan con nuestra humanidad, o sea, que nos podemos identificar los unos a los otros como esos seres imperfectos, pero que nos llevan a la intimidad del Espíritu de Dios, que nos dice a todos que a pesar de lo que somos, Él nos puede transformar si nosotros nos entregamos a Él, sin importar quiénes somos nosotros. Porque Dios nos ha creado con sus manos y sabe perfectamente quiénes somos. Lo único que Él quiere es que nosotros lo queramos a Él, para que así podamos unirnos a Él en una comunión sincera y Él pueda hacer la obra para la cual nos creó. En ese momento yo soy fiel. Lo que decía el Padre Marino hoy de las enseñanzas de Benedicto XVI, le decía a los sacerdotes: sacerdotes, no se prediquen a ustedes mismos, no se prediquen a ustedes mismos. Ustedes han visto cuando un cantante está en la iglesia cantando canciones al Señor en la elevación y todo, y sabemos que se está cantando a sí mismo y no está cantándole al Santísimo. Entonces las personas que lo están escuchando se distraen y pierden el momento de la elevación, porque están metidos en el estilo de la voz del cantante y en toda la forma que está manipulando para llamar la atención y robarse la atención al Señor. Eso pasa a veces en la iglesia, cuando vienen todas estas vanidades y orgullos y pretensiones que se presentan a través de la música y a través de tanta actividad en la iglesia. Hay sacerdotes que están en un protagonismo para ellos y no están presentando al Señor. ¿Y cuántas veces la indiferencia misma del sacerdote en la forma que trata la liturgia nos muestra a nosotros el desinterés que tiene por la liturgia y el interés que tiene por su tiempo, porque está de afán, porque tiene otras prioridades, y eso nos duele a nosotros, porque la prioridad debía ser el altar y debía ser el Señor? Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Pues nadie. Pero lo importante es que yo, como laico, debo entender de que el papel mío no es presentarme yo, el papel mío no es mi protagonismo, el papel mío es presentar al Señor en todo lo que hago, absolutamente en todo lo que hago. Y no es fácil, porque cuántas veces
no estamos actuando nosotros para nosotros mismos. Dese en cuenta, cada que yo voy a poner una queja a una persona que esté encargada de alguna responsabilidad, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, mira, yo creo que las cosas aquí se pueden hacer mejores. Mira que me parece a mí que esto no se debe hacer, que esto no se debe hacer, que esto no se debe hacer. Porque lo que pasa es que la crítica constructiva en un ambiente de trabajo es productiva, pero el juicio no es constructivo. Cuando una persona te critica, te juzga, porque piensa que las cosas no las está haciendo bien, no te está construyendo, te está tratando de destruir con su crítica y juzgarte por eso. Entonces, cuando yo encuentro que una persona, un sacerdote, un laico, no está cumpliendo con su deber y es en un protagonismo y está viviendo sus propias ideas, sus propias pasiones, su propia inteligencia, su propia perfección de la vida, pues lo único que yo puedo hacer es mejorarme yo para que sea mucho mejor ejemplo, y estas personas que todavía están en ese estado de juicio, que están en ese estado, que son esos testigos permanentes que parecen con ojos más grandes que los sapos al frente mirando, parecen búhos de esos búhos de caricatura que tienen 3 veces los ojos más grandes, y esas personas tan solo van a encontrar la forma de cambiar si yo, en vez de pelearlos y juzgarlos, me mejoro. Siempre hay que apreciar esas imprudencias. Uno diría, una imprudencia lo debe ofender a uno, lo debe atormentar. Pero si uno está construyendo un edificio espiritual, la imprudencia de los demás lo vuelve a uno prudente. Eso es lo que es. ¿Cómo conozco yo la virtud de la prudencia si no conociera un imprudente? ¿Cómo conozco yo la virtud de la paz si no conozco la violencia? ¿Cómo conozco yo que Dios es bueno si nunca he conocido un malo? Y esto tenemos que tenerlo claro. Estamos en la escuela de la vida, la escuela de almas, y los elementos de nuestra pedagogía se presentan a través de las acciones que nosotros vivimos en el día a día. Ahí es donde se aprende. Nosotros aprendemos de un niño que nos habla. ¿Cuántas veces no suceden cosas absurdas? Alguien me contaba, estaba en una fila, en una cola, en un banco, y habían 3 personas adelante, y la persona de más adelante tenía un niño con un carrito, y por alguna razón ese niño estaba demasiado travieso, y la persona que estaba más atrás comenzó a orar por el niño para que se calmara. Pues de repente ese niño, que no había visto a la persona que oraba por él, se devolvió y se convirtió en un demonio y quería atacar a esa persona que oró por él. Pues ¿qué sucedía? Que ese niño tenía obviamente desde ahora ya un espíritu del mal, y el espíritu sabía que estaban orando por el niño que él tenía, y se vino a atacar a la persona que oró por él, por ella, por el niño. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir de que nosotros en nuestra vida natural a veces nos olvidamos de que estamos viviendo es una vida sobrenatural. Porque ¿por qué la llamamos natural? La llamamos natural porque se nos hace tangible y visible. Por eso nada más. Pero ustedes creen por un momento que esto que aparentemente es tangible y visible es natural. Cuando Dios hizo todo esto que es tangible y visible en un instante así. Entonces, ¿cuál es el origen de lo que consideramos natural? Es un origen sobrenatural. ¿Y en qué convierte la vida natural? Cuando el origen es sobrenatural, ¿en qué se convierte lo que llamamos natural? Pues tiene origen sobrenatural, por lo tanto es sobrenatural. Al final de cuentas, ¿qué es lo que llamamos natural? Pues des en cuenta que es lo mismo sobrenatural, porque tiene origen sobrenatural. Y si yo entiendo eso, ya entiendo que Dios está presente en todo. Porque si yo no descubro qué es lo sobrenatural, utilizando lo natural, entonces jamás podré entender dónde está Dios. Por eso que la palabra dice, si no amas a tu hermano a quien puedes ver, ¿cómo me podrás amar a mí que no me ves? Eso es, para yo poder lograr colocar los sentidos en lo sobrenatural, tengo que utilizar lo natural, y ahí encuentro lo sobrenatural. Yo miro al prójimo y digo, ¿y a estos quién los creó? Estas máquinas tan perfectas, ¿quién creó esto? ¿Quién creó estas personas? Pues que es que ahí descubro lo sobrenatural en la creación de mi prójimo y en todas las acciones. Y por eso, para yo poder ser fiel, un laico fiel, tengo que descubrir lo sobrenatural que hay en mi prójimo, que no es simplemente un pedazo de carne ahí que se mueve, como si fuera un perro, sino que es un ser que Dios creó como instrumento de su amor y que lo ha llamado a ser
Una persona que no solamente vive como su imagen, sino que vive como su espíritu. Y eso es lo que tenemos que tener grabado en nuestro corazón. Un laico vive en el Espíritu de Dios permanentemente cuando es fiel. Ese es el laico. De lo contrario, olvídese. Yo conozco gente y a través de los años los veo en la iglesia a medida que yo viajo. Y vuelvo y los encuentro. Y están siempre en la iglesia dando vueltas, haciendo cosas. Pero cada vez que vuelvo, los encuentro iguales. No les ha aumentado ni una gota su caridad, ni su compasión, ni su paciencia, ni su tolerancia. Sus bocas todavía salen cosas inmundas todo el tiempo. Están siempre juzgando, persiguiendo, calumniando, haciendo cosas horribles. Y pasan los años y vuelve uno, y vuelve uno, y vuelve uno, y no han cambiado ni una pulgada. Eso no es fidelidad. Esa no es la misión a la que Dios nos llamó. Dios nos llamó a estar en movimiento como peregrinos hacia la casa del Padre. Y para eso, de la única manera que nosotros podamos decir y podremos decir que estamos caminando hacia Dios, es si nuestro corazón está cambiando. Esta es la única manera. ¿De qué otra manera podemos decir nosotros que estamos caminando? Ustedes se dan cuenta que en las relaciones humanas entre padres e hijos, en las relaciones humanas entre amigos, hermanos, en la misma iglesia, en comunidades, de la única manera que hay esperanza es cuando se ve que los demás están cambiando. De lo contrario, es una familia disfuncional, atrofiada, donde empieza a haber indiferencia y distanciamiento, porque se pierde la confianza, porque ya no hay esperanza, porque parece que nunca fueran a cambiar. Es como aquellos que tienen en la casa un alcohólico o un drogadicto, y está lleno de promesas y nunca las cumple y cada vez está más perdido. Pues poco a poco se va perdiendo la esperanza en esa persona. Y esto, todo se transforma cuando realmente nosotros entendemos nuestra misión como laicos y nos damos cuenta que debemos ser ejemplo por nuestra transformación individual. Yo no tengo que esperar que nadie cambie, yo tengo que cambiar yo mismo. Y que se caiga el mundo, no importa, pero yo tengo que cambiar, eso lo tengo que hacer yo mismo. ¿Cuántas veces no nos encontramos con situaciones muy difíciles en la vida, donde uno quisiera salir corriendo? Porque todo parece que le hubiera acercado a uno con todos los cañones que subieron del infierno. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? La confianza en Dios solamente puede tenerla en el corazón a aquel que le es fiel a Dios. ¿Y cuántas veces no nos cercará el enemigo? Cuando yo vivía en el mundo, a mí nunca me cercó el enemigo porque yo vivía con él. Yo era el enemigo también. Pero cuando yo comencé a vivir con Dios, yo les conté hace un minuto que yo todos los días me tengo que levantar a convertirme. Todos los días de mi vida. Porque yo sé que en mí ahí está toda la tendencia y la capacidad para hacer las cosas horriblemente mal. Pero en esa lucha, ya viviendo con Dios y tratando de serle fiel todos los días, a veces me encuentro con situaciones espantosas, donde me encuentro rodeado de cuanto demonio hay que quiere eliminarme a mí, eliminar mi misión, eliminar mi comunidad, eliminar todo lo que he construido en el Señor. Pero cada vez, a pesar de que se sufre y es horrible pasar por esas pruebas, cada vez el Señor se manifiesta con más fuerza y muestra: no temas, ni un cabello te tocarán, porque cuando construimos en la roca del Señor, vendrán las tempestades que vengan, no nos pueden derrumbar, siempre y cuando seamos fieles y tengamos la conciencia limpia, el corazón en Dios. No nos podrán tumbar. Como decía esta mañana, podemos estar seguros de que si nos quedamos con calma en la esperanza de Dios, veremos las cabezas de cada uno de los enemigos flotar por nuestro lado. Me ha pasado durante estos 13 años de apostolado como 4 estaciones que he tenido en las cuales me han sacudido hasta las raíces, y cada vez he visto las cabezas flotar por el lado, porque no pueden tumbar lo que se edifica en Dios, no lo pueden. Y podrán haber momentos de confusión, lo que ustedes quieran, pero cuando hay fidelidad a Dios, nadie nos puede tumbar. Y el laico fiel, es aquel
que no se concentra en sí mismo, sino que construye en Dios y para Dios y solo para glorificar a Dios. Entonces, si quieren tumbarlo a uno, no pueden tumbar la obra. A uno lo revolcarán, a uno quién sabe cuántas cosas le harán, pero como la obra está construida para Dios, entonces no pueden dañar lo que tanto quisieran dañar, por mucho que intenten. Porque como está construida para glorificar a Dios, la humanidad de uno la pueden escupir, calumniar, pisotear, perseguir, lo que quieran. Y sin embargo Dios es tan fiel, por uno está construyendo la obra que es de Él, que el mismo Señor en cualquier momento decapita a todos los enemigos de la noche a la mañana. Cuando parecía que estaban triunfando, cuando parecía que ya habían tumbado todo, cuando parecía que tenían la razón y decían la verdad. Y de repente al final de cuentas terminan siendo unos mentirosos, gente que perseguía a Dios, gente que hacía daño y que en su corazón lo tienen maleado, lleno de cosas inmundas, y por eso pierden siempre. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, de tener la esperanza en Dios, porque el Señor siempre es fiel. Y por eso, ¿cuál es la única meta que debemos tener en el corazón como laicos? Debe ser la fidelidad a Dios. No debemos tenerle nada de miedo a nada más en nuestra vida que el pecado y por lo tanto la infidelidad. Mira, uno lo pueden acusar de lo que quiera. ¿Cuántas calumnias no hay para aquel que tiene que trabajar haciendo las cosas de Dios? Es donde más calumnias hay. Pero cuando uno tiene la conciencia limpia, el corazón tranquilo, se le pone al frente a los enemigos a mirarlos en los ojos y les toca huir. Porque no te pueden mirar en los ojos. ¿Eso por qué? Por la fidelidad. Ustedes se dan cuenta que siempre los que atacan a Dios, las obras de Dios, las atacan cuando no es tal que las defiende, porque lo atacan desde la oscuridad. A mí todos los ataques que me han hecho en los 13 años de apostolado, siempre cuando estoy ausente. Cuando estoy presente, nadie se presenta. ¿Por qué? Porque son como ratas que actúan desde la oscuridad. Y solamente salen cuando la luz está apagada, pero cuando se prende la luz no sale ninguno. Ninguno viene a mirar a los ojos. Esto es, y esto es lo que tenemos que aprender. Si somos fieles, estaremos parados sobre la roca. Pero Dios quiere que seamos esos laicos fieles. Esos laicos donde la iglesia se transparenta a través de nuestras acciones, donde nuestro corazón está compenetrado en Dios y nadie puede tumbar esa fidelidad. Como dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni las enfermedades, ni las tribulaciones, ni las persecuciones, ni las guerras. Absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios. Y eso lo debemos tener tatuado en nuestro corazón, para que así la fidelidad nuestra no sea condicional. Si yo vengo a trabajar en esta parroquia como laico y le quiero ayudar a la parroquia, no vengo simplemente porque me cae bien el padre, no vengo simplemente porque los parroquianos me gustan, porque son gente como de Dios. No, yo vengo acá porque vengo a construir ese edificio espiritual del Señor en mi parroquia, que son las almas que Dios tiene acá, sin importar en qué estado se encuentran. Este es un hospital de almas y aquí lo que hay es enfermos, y vinimos es a ser enfermeros, que nosotros mismos estamos enfermos. Ustedes saben que el ejemplo que ponía esta mañana, cuando estamos en guerra, la enfermería está en una carpa y muchas veces los mismos médicos y enfermeras que están atendiendo a los heridos también andan heridos y sangrando, porque de alguna forma alguna bala los agarró. Y esto es lo que sucede en nuestra vida en la iglesia. Nosotros estamos acá luchando por serle fieles a Dios, pero ¿cuántas veces a nosotros mismos nos han tumbado también y hemos estado sangrando dentro de la iglesia, en pecado, aquí atormentados, aterrados de que volvimos a caer? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros juzgar a los demás cuando debemos ayudarnos a edificarnos, a fortalecernos, a ser más fieles cada día? Esa es la única forma en que nosotros podemos lograr ese estado de fidelidad a que Dios nos llama como laicos. Porque
es horrible encontrar un laico que quisiera ser sacerdote, un sacerdote que quiere ser laico, una monja que quiere ser cura. Eso pasa mucho en la iglesia. Hoy hay cantidades de monjas que quieren ser curas, curas que quieren tener mujer e hijos y ser curas a la vez, y gente que quiere ser de todo, ¿no? Hay gente que es transexual, otros que son bisexuales, otros que quién sabe cuántas monstruosidades tenemos en este mundo de hoy. Pero la realidad es que Dios quiere que seamos lo que Él nos creó hacer. Dios nos creó con una misión a cada uno de nosotros, y esa misión la tenemos que descubrir muy sencillamente a través de nuestro bautismo. La misión es que seamos hijos de Dios, hijos fieles, y el resto todo lo hará el Señor. Voy a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 17. Dice así: ciudadanos del cielo, hermanos, sed imitadores míos, y fijaos en los que caminan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque muchos, esos de quienes con frecuencia os hablaba y os hablo ahora llorando, se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios el vientre, y su gloria la propia vergüenza, porque ponen el corazón en las cosas terrenas. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos por todo lo que hace en nuestras vidas, por este día tan bonito y por este templo que es para nosotros un orgullo, porque es el Señor.